Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa confesó su infidelidad cuando intenté decirle que tengo cáncer terminal. Su embarazo y mi diagnóstico desgarrador colisionaron en 5 minutos que lo destruyeron todo. La semana pasada recibí noticias que cambiaron mi vida por completo. Los resultados de mis exámenes médicos confirmaron lo peor. Tengo cáncer de pulmón en etapa 4. Escuchar ese diagnóstico me destrozó completamente. Desde ese momento, no he podido contener las lágrimas, y me invade un sentimiento de completa impotencia. No quiero morir, simplemente no estoy preparado. Hay tantas cosas que todavía deseo hacer, tantas palabras que quiero expresar, pero parece que el destino ya ha trazado mi camino, y me siento arrastrado sin poder hacer nada al respecto. Los médicos me informaron que solo me quedan unos pocos meses de vida. Esas palabras siguen resonando en mi mente una y otra vez, como una sentencia cruel de la que no puedo escapar. Hasta el momento, había mantenido este diagnóstico para mí mismo. A pesar de estar ahogándome en miedo y tristeza, no le había dicho nada a mi esposa. No quería preocuparla innecesariamente, hasta tener respuestas definitivas. Pero cuando finalmente llegaron los resultados concluyentes, ya no había forma de evitarlo. Busqué segundas opiniones médicas, pero todos los especialistas coincidieron en el diagnóstico. Finalmente, supe que debía hablar con mi esposa y prepararla para lo inevitable. ¿Cómo le dices a tu compañera de vida, a la persona que más amas, que pronto ya no estarás? ¿Cómo te preparas para una conversación así? Esta semana, después de días luchando con mis nervios, por fin encontré el valor para tener esa difícil conversación que tanto temía. Repasé mentalmente lo que diría incontables veces, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero sin importar cómo lo planteara, siempre se sentía incorrecto. Cuando llegó el momento, la invité a sentarse y le dije que necesitábamos hablar sobre algo importante. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, pude ver la preocupación reflejada en sus ojos. Mi rostro debía mostrar signos evidentes de mi estado, porque inmediatamente me preguntó si algo andaba mal. No sabía cómo abordar el tema con delicadeza, así que simplemente fui directo al punto. Sí, había descubierto algo, y ahora todo estaba mal. Mientras reunía todas mis fuerzas para comunicarle a mi esposa mi diagnóstico, ocurrió algo completamente inesperado. De repente, ella comenzó a llorar. Sus lágrimas me desconcertaron por completo. Ni siquiera había empezado a darle la noticia todavía. No podía entender por qué estaba tan alterada, y la miré confundido, esperando alguna explicación. Fue entonces cuando dijo algo que me dejó completamente aturdido. Entre sollozos, balbuceó que sabía exactamente lo que estaba a punto de decirle. Me quedé paralizado, tratando de comprender sus palabras. ¿Cómo podría saberlo? No había compartido con nadie información sobre mis exámenes, los resultados o mi situación. Confundido, le pregunté, ¿de qué estás hablando? Tomó aire temblorosamente, y luego soltó una revelación que nunca hubiera imaginado. Descubriste mi infidelidad, ¿verdad? De eso quieres hablar, ¿no es así? Sus palabras me impactaron como un golpe devastador. Una infidelidad. Mi esposa me había sido infiel. Por un momento no pude procesarlo. Permanecí sentado, en silencio absoluto, mi mente luchando por asimilar lo que acababa de escuchar. Mi corazón, ya frágil por el peso de mi diagnóstico, pareció romperse en 1000 pedazos. Mi esposa, aún llorando, comenzó a explicarse. Admitió que durante semanas había estado intentando reunir el valor para confesarme la verdad. Ante su confesión, finalmente logré preguntarle, ¿quién es? ¿De quién se trata? Entre lágrimas, me confesó que era su nuevo compañero de trabajo, quien se había incorporado a su oficina hace apenas unos meses. Me explicó que desde el primer momento en que se conocieron, surgió una atracción innegable entre ellos. Al principio, ambos intentaron ignorarla, conscientes de que estaban casados. Pero hace 3 meses, durante un viaje de negocios, todo cambió. Bebieron demasiado una noche y terminaron juntos. Aunque después ambos se sintieron culpables, esa noche marcó el inicio de una relación que había continuado desde entonces. Mi esposa me dijo que se sentía terrible por lo que había hecho, por traicionarme, pero insistió en que esto no era simplemente una aventura sin importancia. Afirmó que ella y su compañero de trabajo estaban enamorados. Amor. Escuchar esa palabra fue como un puñal retorciéndose en mi pecho. ¿Cómo podía estar enamorada de este hombre? Todo este tiempo, creí que ella y yo estábamos destinados a estar juntos. Pensaba que era mi alma gemela. Ahora descubría que no era más que una persona que me había traicionado. Mi mundo entero, que ya se estaba desmoronando, ahora parecía haberse destruido por completo. Había iniciado esta conversación preparado para contarle a mi esposa sobre mi cáncer terminal, la enfermedad que me está consumiendo lentamente. En cambio, ahora ella me revelaba casualmente que había estado teniendo una aventura, y que estaba enamorada de otro hombre. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía el universo ser tan cruel? Antes de que pudiera asimilar esta traición,
Mi esposa continuó diciendo que la semana pasada había notado un retraso en su periodo y decidió hacerse una prueba de embarazo. El resultado fue positivo, estaba embarazada. Mi estómago se revolvió cuando comprendí las implicaciones de sus palabras. Como ella y yo no habíamos tenido intimidad en meses, resultaba dolorosamente evidente que el bebé que esperaba era de su amante. Me sentí sofocado, incapaz de respirar. Le pregunté para confirmar, y ella asintió. Comenzó a repetirme cuánto lamentaba lo que había hecho, cómo deseaba haberse quedado embarazada de mí en lugar de él, pero ahora que estaba embarazada de todos modos, había llegado a aceptar la situación. No se detuvo ahí. De hecho, empezó a emocionarse sobre cómo este embarazo era como un milagro para ella. Como había ocurrido de manera inesperada, y sentía que era parte del plan divino. Podía sentir cómo mi corazón se rompía aún más mientras pronunciaba esas palabras. Un milagro para ella. El año pasado, ella y yo habíamos intentado tanto concebir un hijo. Habíamos pasado por tanto. Solo para finalmente rendirnos y decidir dejarlo al azar, ya que estaba afectando nuestra salud mental. Después de eso, mi esposa, en lugar de compartir intimidad conmigo, había estado con otra persona. Había estado completamente ciego ante esto. Todo este tiempo pensé que ambos estábamos bien. Cuando en realidad, ella solo quería reemplazarme y quedar embarazada de alguien más. Y ahora estaba esperando un hijo, no mío, sino del hombre con quien me había estado traicionando. Sentí náuseas. Cada palabra que decía intensificaba el dolor y profundizaba la traición. Mi esposa seguía repitiéndome cuánto lamentaba que tuviera que enterarme de esta manera. Continuaba diciendo que había querido confesarlo durante tiempo, pero no encontraba el valor para hacerlo. Al mismo tiempo, también dejó claro que no se arrepentía de nada, porque finalmente había encontrado a su alma gemela en este hombre. Me aseguró que no sentía haber hecho algo malo, y que quizás este era el plan del universo desde el principio. Me garantizó que con el tiempo superaría esta angustia, y tal vez incluso encontraría a mi propia alma gemela algún día. No pude evitar estallar en carcajadas en ese momento. Encontrar mi propia alma gemela. ¡Qué absurdo! Ojalá pudiera. Sin embargo, ni siquiera tenía el lujo del tiempo para considerar tal posibilidad. Mis días estaban contados. Mi vida se escapaba más rápido de lo que podía procesar esta pesadilla. Mi esposa, la única persona en quien pensé que siempre podría confiar, me había engañado, y ahora me dejaba solo. Por eso decidí en ese momento que mi esposa no merecía saber sobre mi diagnóstico. ¿Cuál era el propósito de todos modos? Ella ya estaba pensando en construir una nueva vida con otra persona, esperando a su hijo, soñando con un futuro junto a su supuesta alma gemela. ¿Qué sentido tenía contarle ahora sobre mi diagnóstico? No quería su lástima. No quería hacerla sentir culpable para que permaneciera a mi lado mientras me moría. Todavía quiero morir con dignidad. Así que simplemente le dije que ya que ella tenía claros sus sentimientos por su amante, y la dirección que estaba tomando su vida, no tenía sentido que siguiéramos casados. Ella asintió en acuerdo y casi casualmente se ofreció a mudarse, puesto que la casa era mía. Desde esa conversación, mi esposa ha estado durmiendo en la habitación de invitados y empacando gradualmente sus pertenencias para marcharse. Todavía no tiene idea sobre mi cáncer o lo rápidamente que está deteriorándose mi salud. No ha notado cómo he perdido peso, cómo mi cuerpo se está debilitando, o los círculos oscuros bajo mis ojos por las noches que paso llorando solo en la cama que solíamos compartir. Por las noches, permanezco despierto, mi mente acelerada con pensamientos sobre ella y el hombre por quien me abandonó. Me obsesioné investigándolo en redes sociales, intentando entender quién es y por qué ella tiró por la borda 8 años de nuestro matrimonio por él. Descubrí que está casado con una mujer encantadora. Encontré a su esposa en internet y está embarazada de 5 meses. La ironía no pasa desapercibida. Su esposa también está esperando un hijo suyo, probablemente sin tener idea de que su marido está a punto de destruir su vida tal como mi esposa hizo con la mía. Mi corazón se compadece por su esposa aunque no la conozco. Probablemente no tiene idea de lo que se avecina. Conozco muy bien lo que se siente ser tomado por sorpresa, que tu mundo colapse sin previo aviso. Mi esposa solo me confesó su infidelidad porque erróneamente pensó que ya lo sabía. ¿Y si su esposa nunca recibe esa confesión? ¿Y si nunca descubre la verdad sobre el hombre con quien está formando una familia? ¿Y si él la abandona sin explicación? No puedo decidir qué hacer. Una parte de mí quiere contarle a su esposa todo lo que sé, para evitarle el dolor de descubrirlo demasiado tarde como me pasó a mí. Pero otra parte se pregunta si realmente es mi lugar intervenir. Tal vez estoy demasiado afectado emocionalmente por esto, así que no logro decidirme. Entonces, ¿estaría mal si me comunico con su esposa y le cuento todo lo que sé? Debería al menos advertirle o eso sería cruel. Actualización 1. Gracias a todos por sus amables palabras, apoyo y consejos. Nunca imaginé que un grupo de desconocidos en Internet podría ofrecerme más compasión y comprensión que mi propia esposa.
Sus mensajes han significado muchísimo para mí durante este periodo insoportable. Todavía tengo un largo camino por delante. Necesito reunir fuerzas y compartir estas devastadoras noticias con mis padres y otros familiares. Pero antes de siquiera pensar en eso, mi prioridad es primero finalizar mi matrimonio. Necesito divorciarme de mi esposa y terminar definitivamente con ella. Al principio, cuando todo esto se desmoronó, no sentía más que autocompasión. Pensaba en lo cruel e injusta que había sido la vida, y cómo todo en lo que creía poder confiar se estaba desintegrando. Pero ahora esa lástima se ha transformado en indignación. Estoy indignado por lo que ha hecho mi esposa, por su traición, por cómo destruyó despreocupadamente todo lo que construimos juntos. Le he dado todo, mi tiempo, mi energía, mi amor, y ella me lo ha devuelto de la peor manera posible. Se siente como si hubiera pisoteado mi corazón sin la menor consideración. Sí, desearía que las cosas fueran diferentes. Desearía que no fuera el tipo de persona capaz de lastimarme así. Desearía que no fuera alguien infiel que priorizó sus propios deseos egoístas por encima de nuestro matrimonio, por encima de mí. Pero la dura realidad es que lo es. No tengo deseos de aferrarme a ella. No la quiero en mi vida, ni como mi esposa, ni como alguien en quien confío. Está mejor con ese otro hombre que dice amar tanto. Que estén juntos si eso es lo que ella desea. Por mucho que duela, sé que merezco algo mejor que alguien que me traicionaría tan cruelmente. Hay un amargo consuelo en todo esto. Si ella no hubiera confesado su infidelidad, me habría ido a la tumba pensando que era alguien en quien podía confiar. Alguien que merecía mi amor y todo por lo que he trabajado. Le habría dejado todas mis posesiones, creyendo que la estaba cuidando incluso después de mi partida. Pero ahora conozco la verdad y, gracias a eso, puedo asegurarme de que no se beneficie de mi arduo trabajo mientras lo comparte con su amante. Me divorciaré de ella, y me aseguraré de que no obtenga nada de mí. Es lo mínimo que me debo a mí mismo después de todo lo que ha hecho. Afortunadamente, el proceso de divorcio debería ser sencillo. Tenemos un acuerdo prenupcial claro, y no hay hijos entre nosotros. Los mediadores deberían poder resolverlo rápidamente considerando que está embarazada de un hijo de otro hombre, y ya me ha expresado que no desea continuar en este matrimonio. Dudo que intente prolongar el proceso. Y eso me parece perfecto. Quiero que este capítulo de mi vida se cierre lo antes posible. En cuanto a su amante, he decidido que la esposa de ese hombre merece saber la verdad sobre lo que su marido ha estado haciendo a sus espaldas. Está a punto de convertirse en madre soltera, y solo puedo imaginar lo devastadora que será esta noticia para ella. Me siento terrible por ella porque no pidió esto, al igual que yo tampoco lo pedí. Pero merece sinceridad, aunque sea dolorosa. Le contaré todo para que pueda decidir qué hacer con su vida, así como yo estoy decidiendo qué hacer con la mía. Actualización 2. Gracias a todos los que continúan comunicándose conmigo diariamente a través de mensajes privados. Estoy verdaderamente agradecido. Me siento mucho mejor ahora después de haber leído todos sus comentarios y mensajes. Decidí contactar a la esposa de ese hombre a través de Facebook. Sentí que era lo correcto. Así que le envié un mensaje directo explicándole todo sobre la aventura, el embarazo, y cuánto tiempo había durado esta traición a nuestras espaldas. No estaba seguro de qué tipo de reacción esperar. Sabía que era algo increíblemente delicado e impactante para comunicarle a alguien, especialmente a una desconocida. Y no estaba preparado para su respuesta. Terminó dejando mi mensaje en visto, lo cual honestamente tiene sentido. Solo puedo imaginar lo sorprendida y abrumada que debió sentirse por todo lo que había compartido. Es mucho para asimilar, especialmente cuando de repente te enfrentas a la dolorosa verdad sobre algo tan personal y hiriente respecto a tu propia pareja. Unas horas más tarde, sonó mi teléfono y era mi exesposa. En cuanto contesté, comenzó a gritarme. Estaba furiosa, acusándome de interferir en el matrimonio de su amante. Según ella, yo no tenía derecho a contactar a su esposa. Continuó diciendo que supuestamente él había planeado dejar a su esposa, pero solo después del nacimiento del bebé. Ahora, debido a que había expuesto su aventura, su esposa lo había echado de casa, y sus planes se habían arruinado. Su tono estaba lleno de prepotencia, como si yo hubiera cometido un error al revelar la verdad. Seguía protestando sobre cómo debería haber guardado silencio, y dejarlos manejar las cosas a su manera. Me dijo que no era mi lugar decirle nada a esa mujer, pero honestamente, me alegró haberlos desenmascarado de esta manera. Mi esposa y ese hombre nos habían engañado, quebrantaron nuestra confianza y actuaron a nuestras espaldas. Y ahora ella y él pensaban que yo no debería haber advertido a su esposa. No me arrepiento de haberlos expuesto. Si acaso, lo merecen. Más tarde esa noche, la esposa del hombre finalmente respondió a mi mensaje. Me agradeció por revelarle la verdad, y pude notar que estaba profundamente herida. Pero también agradecida de que me hubiera puesto en contacto con ella. Me contó cómo lamentaba estar embarazada de su bebé, y cómo nunca había querido ser madre en primer lugar. Pero que él básicamente la había presionado para continuar con el embarazo.
Escribió cómo después de quedar embarazada, comenzó a aumentar de peso, y fue entonces cuando su esposo constantemente le decía que siempre se sentía rechazado por ella. Supongo que debe haber sido cuando conoció a mi esposa y comenzó su relación con ella. También escribió cómo deseaba haber sabido sobre esta infidelidad antes para estar mejor preparada, pero aún así agradecía que le hubiera contado todo. Me sentí muy mal por ella y le deseé lo mejor. Solo puedo esperar que en su divorcio obtenga lo que le corresponde. Él merece perderlo todo por lo que le ha hecho, al igual que mi ex esposa merece enfrentar las consecuencias de sus acciones. Espero que esa mujer reciba una buena compensación económica y la use para reconstruir su vida sin ese hombre infiel que la limitaba. Se siente bien saber que hice lo correcto, aunque mi ex esposa piense lo contrario. Ellos tomaron sus decisiones y ahora deben afrontar las consecuencias. Actualización 3. Han transcurrido 2 meses desde mi última actualización, y han sucedido muchas cosas desde entonces. Mi ex esposa y yo estamos ahora oficialmente divorciados. Tal como había anticipado, ella presionó para que el proceso fuera lo más rápido y simple posible. Era dolorosamente evidente que su única preocupación era terminar nuestro matrimonio, para poder iniciar inmediatamente su nueva vida con el hombre por quien me había traicionado. Apenas me miró durante el proceso, y nunca me pidió nada de dinero. Tras finalizarse el divorcio, ya he hablado con un abogado, y he comenzado a preparar mi testamento. Mis padres y mi hermana heredarán todo lo que poseo. Siempre han permanecido a mi lado en todo momento, y esto es lo mínimo que puedo hacer para agradecerles su amor y apoyo incondicional. También quiero agradecer a todos ustedes, amables desconocidos, que han estado comunicándose conmigo mediante mensajes privados y ofreciendo su apoyo. Aunque no puedo responder a cada uno individualmente, quiero que sepan que leo todos sus mensajes y sus palabras realmente reconfortan mi corazón. Todos ustedes me han mostrado más amabilidad de la que recibí de mi propia esposa, y por ello estoy profundamente agradecido. Es increíble cómo la bondad de extraños puede marcar tanta diferencia en momentos difíciles. En este momento, me estoy preparando para conversaciones aún más difíciles que se avecinan. Todavía necesito comunicar la noticia sobre mi enfermedad a mis padres y otros familiares. Aunque sigo entristecido por todo lo que estoy atravesando, comencé a aceptar que esta es la realidad de mi vida. Voy a aceptar que esto es algo a lo que debo enfrentarme. Desearía tener más tiempo para arreglar las cosas y experimentar más de la vida, pero no puedo cambiar lo que está ocurriendo. Es lo que es y estoy intentando aceptarlo. Si hay algo que espero que la gente pueda aprender de mi experiencia, es esto. Por favor, no den su salud por sentada. Acudan a revisiones médicas regularmente, sin importar lo ocupados o saludables que se sientan. Detectar las enfermedades temprano puede marcar toda la diferencia, y espero que ninguno de ustedes tenga que enfrentar lo que estoy atravesando. Actualización 4. Esta semana finalmente reuní el valor para sentarme con mi familia y compartir la noticia sobre mi diagnóstico. Como mencioné anteriormente, lo estaba postergando hasta que mi divorcio estuviera finalizado, porque no quería añadir más estrés o confusión a una situación ya difícil. Ahora que todo lo relacionado con el divorcio está resuelto, sentí que era el momento adecuado para ser sincero con todos sobre mi cáncer. Para expresarlo simplemente, mis padres, otros parientes y amigos cercanos, están devastados tras enterarse. Están conmocionados y profundamente entristecidos porque saben que todavía estoy lidiando con el dolor de mi ex, el miedo y el divorcio. Escuchar sobre mi cáncer es como otro golpe devastador que no anticiparon. Desde entonces, mis familiares han estado visitándome frecuentemente, siempre que pueden, para poder pasar más tiempo conmigo. Todos están haciendo lo posible por apoyarme durante este periodo increíblemente difícil. Incluso la familia de mi exesposa se ha puesto en contacto conmigo, lo que no esperaba. Realmente no habían estado comunicándose durante el divorcio, pero una vez que se enteraron de mi cáncer, supongo que a través de otras personas, las cosas cambiaron. Mi ex suegra estaba visiblemente emocionada cuando me llamó. Me informó que su hija ahora se ha mudado con su amante apenas un mes después de nuestro divorcio. Aparentemente, su esposa también lo expulsó de casa. De todos modos, mi ex suegra lloraba y se disculpaba por el mal comportamiento de su hija hacia mí, expresando lo decepcionados que están ella y su esposo, por la forma en que mi ex me abandonó. Me dijo lo culpables que se sentían ella y su marido por lo que mi ex esposa me había hecho, pero en ese momento, no tuvieron el valor de pedirme perdón. Fue un momento agridulce porque, por un lado, me sentí apoyado, pero por otro, es difícil escuchar ese tipo de disculpa después de todo lo ocurrido. Desearía que se hubieran acercado a mí, y me hubieran dicho todo esto durante nuestro divorcio, en lugar de ahora, cuando se han enterado de que me estoy muriendo. Mis suegros han comenzado a enviarme un paquete de cuidados cada 2 días, lo cual supongo que es un buen gesto, aunque no rectifica el pasado. Por supuesto, después de que mis suegros se enteraran, no pasó mucho tiempo antes de que mi ex esposa lo supiera también. Intentó llamarme, pero no contesté.
Sinceramente, ya no deseo hablar con ella. No hay nada más que decir. Estoy seguro de que se siente culpable y sé que intentará trasladar esa culpa hacia mí, pero simplemente no quiero participar en eso. Finalmente me dejó un mensaje de voz donde expresaba que lamentaba lo que estoy atravesando, y que se siente mal por haberme dejado solo mientras me estoy muriendo. Luego continuó diciendo que si hubiera conocido mi diagnóstico, nunca habría abandonado nuestro matrimonio. Casi parecía que me estaba culpando por no informarle sobre mi cáncer antes. Mencionó cómo ha estado recibiendo cada vez más críticas de todos, por abandonarme siendo un hombre moribundo, e insinuó que de alguna manera, era mi responsabilidad, por no compartir esa información con ella antes, y cómo no debería haberla dejado en una situación difícil, sin al menos advertirle. A lo largo de su mensaje, ni siquiera se disculpó una sola vez ni preguntó cómo me encontraba. Esa mujer es completamente egocéntrica. Ni siquiera me molesté en responderle, y simplemente la bloqueé después de eso. A estas alturas, mi ex puede pensar lo que quiera. No le debo ninguna explicación ni nada más. Toda esta situación ha sido agotadora. He decidido que necesito concentrarme en mí mismo ahora. Esta podría ser mi última actualización. Espero que todos tengan un excelente resto del año, y que las cosas mejoren para todos. Gracias por estar aquí y por su apoyo. Actualización 5. Realmente pensé que no tendría nada más que actualizar, pero resulta que mi ex esposa simplemente no puede dejarme en paz, aunque literalmente me estoy muriendo. Después de bloquearla ayer, realmente disfruté un momento de tranquilidad. Pero ese pequeño instante de calma no duró mucho. Hoy apareció en mi casa de repente, completamente sin invitación. No solo llegó tranquilamente. No, estaba tocando mi timbre repetidamente como si intentara desgastarlo. Estaba tan exhausto, que apenas podía levantar la cabeza de la almohada, pero su insistente timbrazo hizo imposible permanecer en cama e ignorarla. Así que me arrastré hasta la puerta. Mi paciencia pendía de un hilo, y la abrí solo para pedirle que se marchara. Le grité que me dejara en paz, pero en lugar de retroceder, ella me respondió gritando también. Dijo que había venido porque estaba preocupada de que algo me hubiera ocurrido. Según ella, estaba allí para verificar que seguía con vida, ya que no había respondido a sus mensajes. No pude evitar burlarme. ¿En serio? Le dije directamente que si estaba vivo o no, ya no era asunto suyo. Incluso le expliqué la razón por la que no había sabido de mí. La había bloqueado. Parecía genuinamente sorprendida, como si la idea de que la bloqueara fuera lo más indignante que hubiera escuchado jamás. Luego comenzó a exigir saber cómo podía hacerle eso, como si yo le debiera algún tipo de explicación por proteger mi propia tranquilidad. Después se lanzó a un completo monólogo sobre cómo ha estado luchando mentalmente desde que se enteró de mi diagnóstico. Dijo que no ha podido dormir tranquila porque ha estado llena de culpa por dejarme solo. Luego, por supuesto, lo convirtió todo en algo sobre ella, explicando cómo sus amigos y familia la están culpando por la situación. Aparentemente la han estado señalando, diciendo que además de ser infiel, ahora es la mujer que abandonó a un hombre moribundo. Y de alguna manera, en su mente, todo esto era culpa mía. De hecho, tuvo la osadía de preguntarme si tal vez hablaría con sus padres y algunos de sus amigos solo para aclarar las cosas. Quería que les dijera que yo tampoco deseaba continuar en el matrimonio, así que el divorcio no fue enteramente su culpa. ¿Puedes creerlo? Esperaba que yo, la persona a quien traicionó y abandonó, me tomara la molestia de facilitarle la vida. Solo la miré completamente atónito. Le pregunté directamente si había perdido la razón, cómo podía siquiera pensar que estaría dispuesto a hacer algo tan absurdo. Le dije que la gente podía creer lo que quisiera sobre ella y, honestamente, no estaban equivocados. Ella fue infiel, se marchó y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Ese ya no era mi problema. Pero ella no se rindió. Siguió suplicando y discutiendo, desesperada porque yo accediera a su petición. Y fue entonces cuando finalmente perdí la paciencia. Le dije que si no abandonaba mi propiedad inmediatamente, iba a llamar a la policía. Estaba harto de sus tonterías. Incluso llegué a amenazarla con hacer una publicación en redes sociales, diciendo que expondría cómo me estaba acosando en mi propia casa sin razón alguna. Eso finalmente la silenció. No pronunció una palabra más después de eso. Y afortunadamente se marchó sin causar más alboroto. Fue un alivio verla irse, pero honestamente, quedé completamente agotado después de todo el incidente. No comprendo cómo tiene el descaro de comportarse así. Pero al menos ahora sabe que no voy a tolerar esto. Espero que esta sea la última vez que tenga que lidiar con ella. Ya tengo suficientes preocupaciones en mi vida actualmente sin necesidad de manejar sus problemas también. Solo quiero pasar el tiempo que me queda en paz, rodeado de las personas que verdaderamente me aman y se preocupan por mí.